Sus riñones pueden estar perdiendo función en este momento y usted no siente absolutamente nada. Sin dolor. Sin señales. Sin aviso. Y cuando por fin aparece el primer síntoma, cuando los análisis muestran que la creatinina está elevada, cuando el médico pronuncia las palabras insuficiencia renal, muchas veces el daño ya lleva años avanzando en silencio. Eso es lo que más me preocupa de esta enfermedad. Soy el Dr. Sam Ortega, especialista en nefrología, y llevo más de 20 años viendo en mi consulta como pacientes completamente normales, personas activas, personas que cuidan su salud, llegan con una función renal deteriorada que nadie detectó a tiempo. Hoy quiero contarle algo que la mayoría de los médicos no tienen tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos. Existen 5 frutos secos respaldados por la ciencia que pueden marcar una diferencia real en la protección de sus riñones. No son suplementos costosos. No son tratamientos experimentales. Son alimentos que probablemente ha visto en cualquier tienda y nunca imaginó que tuvieran este poder. Y el último de los 5, el que le voy a revelar al final, protege sus riñones por un camino que la ciencia descubrió hace muy poco tiempo. Un camino que no comienza en los riñones, sino en un lugar que jamás hubiera imaginado. Quédese hasta el final porque esa información puede cambiar completamente su forma de protegerse. Permítame explicarle primero por qué todo esto importa tanto. Sus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre cada día. Piénselo un momento. 180 litros. Cada día. Sin descanso. Sin vacaciones. Es como tener una planta purificadora de agua industrial trabajando dentro de su cuerpo las 24 horas, los 365 días del año. Pero esa planta no solo filtra. También regula su presión arterial, controla los niveles de minerales en sangre, produce señales que ordenan la formación de glóbulos rojos y mantiene el equilibrio de cada líquido en su cuerpo. Cuando esa maquinaria empieza a fallar, todo el sistema se ve afectado. Y el problema más grave es que el deterioro renal avanza sin dolor. Los riñones no tienen receptores de dolor como los tiene un músculo o una articulación. Ellos simplemente trabajan cada vez más despacio, cada vez con menos capacidad de filtración, hasta que un día los análisis revelan lo que el cuerpo nunca anunció. Por eso la creatinina elevada es una señal que nunca debe ignorarse. Es la manera en que sus riñones le dicen que ya no pueden limpiar la sangre con la misma eficiencia de antes. Un estudio que analizó los datos de más de 6.000 adultos encontró algo que cambió la forma en que muchos especialistas pensamos sobre la alimentación renal. Las personas que consumían frutos secos entre 1 y 6 veces por semana presentaban un riesgo hasta un 33% menor de desarrollar enfermedad renal crónica. Y entre quienes ya tenían daño renal diagnosticado, ese mismo hábito se asoció con una reducción del 37% en la mortalidad por cualquier causa. Son cifras que no se pueden ignorar. Hoy le voy a hablar de 5 frutos secos específicos. Le voy a explicar exactamente cómo actúan dentro de su cuerpo, porque cada uno protege sus riñones de una manera diferente, en qué cantidad debe consumirlos y con qué precauciones importantes que casi nadie le menciona. Empecemos. El primer fruto seco de esta lista va a sorprenderle porque es uno de los más familiares, uno que probablemente ha comido muchas veces sin saber que estaba haciendo un favor enorme a sus riñones. Hablo del anacardo, conocido también como nuez de la India o simplemente cajú. Déjeme explicarle por qué ocupa el primer lugar. Uno de los problemas menos conocidos del deterioro renal es la acumulación de fósforo en sangre. Cuando los riñones funcionan bien, eliminan el exceso de fósforo sin dificultad. Pero cuando la función renal se reduce, ese mineral empieza a quedarse en el torrente sanguíneo. Y el fósforo en exceso hace algo que muy poca gente conoce, se deposita dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. Imagínese las tuberías de agua de una casa antigua. Con el tiempo, la cal se acumula en el interior, las paredes se engrosan, el paso del agua se estrecha y la presión aumenta. Eso es exactamente lo que el fósforo excesivo le hace a los vasos sanguíneos que alimentan sus riñones. Los endurece. Los estrecha. Y cuando esos vasos pierden su flexibilidad, la filtración renal se vuelve menos eficiente con cada día que pasa. Los anacardos tienen naturalmente uno de los contenidos más bajos de fósforo entre todos los frutos secos. Eso significa que cuando usted elige un anacardo en lugar de otro aperitivo, le está dando a sus riñones un respiro que ellos necesitan para seguir trabajando sin esa carga adicional. Pero hay un segundo beneficio que hace a los anacardos aún más valiosos para las personas mayores de 50 años. Son una fuente notable de magnesio,
El magnesio es uno de los reguladores más importantes de la presión arterial. Y esto es fundamental porque la hipertensión es, junto con la diabetes, la causa más frecuente de daño renal crónico en adultos mayores. Cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma constante, ejerce una fuerza excesiva sobre los pequeños vasos que filtran su sangre. Con el tiempo esa presión los daña de manera irreversible. Pon atención a esto porque es algo que veo con mucha frecuencia en mi consulta. Don Héctor llegó a verme con 67 años. Se sentía perfectamente bien. Hacía su vida normal, caminaba, dormía bien, no tenía ninguna molestia. Pero sus análisis mostraban que la creatinina había subido lentamente durante los últimos 3 años. No de forma alarmante. Solo un poco cada vez. Ese tipo de aumento gradual que es fácil de ignorar porque nunca parece urgente. Su médico de cabecera le había advertido que estaba en una etapa temprana de daño renal y que si no hacía cambios, el deterioro continuaría. Una de las primeras cosas que modificó dentro de un plan alimentario completo que siguió con su médico fue reemplazar los aperitivos que solía comer, principalmente papas fritas y botanas saladas, por un puñado pequeño de anacardos sin sal. No fue el único cambio que hizo. Fue parte de un conjunto de decisiones que tomó con seriedad y constancia. Después de varios meses siguiendo ese plan, sus niveles de creatinina se estabilizaron. No subieron más. Nadie le prometió una cura. Pero detener el avance ya es una victoria enorme cuando hablamos de función renal. La forma correcta de consumir anacardos es cruda o ligeramente tostada, siempre sin sal añadida. Recuerde que el sodio obliga a sus riñones a trabajar más, y eso es exactamente lo contrario de lo que buscamos. Un puñado pequeño, aproximadamente 20 a 25 gramos, 3 o 4 veces por semana es suficiente para obtener los beneficios sin sobrecargar el sistema. Combinan muy bien con fruta fresca, con yogur natural sin azúcar o simplemente solos como aperitivo entre comidas. Si usted ya tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapa avanzada, consulte con su médico antes de incorporarlos porque las necesidades de cada persona son diferentes. Los anacardos cuidan los vasos que alimentan sus riñones. Pero ahora quiero hablarle de un fruto seco que protege sus riñones desde una amenaza completamente diferente. Una amenaza que tal vez usted ha sufrido y que puede volver a aparecer sin aviso. Hablo de las semillas de calabaza, conocidas en muchos países de América Latina como pepitas. Y lo que las hace extraordinarias tiene que ver con algo que millones de personas temen cada vez que sienten un dolor agudo en la espalda baja. Los cálculos renales. ¿Sabe usted cómo se forma una piedra en el riñón? Cuando la orina contiene demasiados minerales y muy poca agua, esos minerales empiezan a cristalizarse. Es como cuando el agua de una olla se evapora completamente y la sal que quedaba empieza a pegarse en el fondo formando una costra. Eso mismo ocurre dentro de sus riñones cuando el equilibrio de minerales en la orina se altera. Las semillas de calabaza contienen una cantidad notable de magnesio, y aquí viene algo que pocas personas conocen. El magnesio tiene la capacidad de unirse a los oxalatos en el intestino antes de que lleguen al torrente sanguíneo. Al unirse a ellos, impide que lleguen a los riñones en concentraciones tan altas. Y cuando hay menos oxalatos circulando en la orina, la probabilidad de que se formen cristales disminuye de manera significativa. Pero las pepitas tienen un segundo beneficio que actúa a nivel más profundo. Son ricas en zinc, un mineral que participa directamente en la producción de enzimas antioxidantes dentro de las células renales. ¿Y sabes qué pasa cuando esas enzimas trabajan bien? El estrés oxidativo, ese proceso de deterioro celular causado por las toxinas que circulan constantemente en la sangre, encuentra una barrera mucho más resistente. Las células de sus riñones quedan mejor protegidas. Su tejido renal envejece más lentamente. Y eso, en términos de función renal a largo plazo, marca una diferencia enorme. Doña Carmen llegó a mi consulta con 71 años cargando algo que muchas personas conocen muy bien, el miedo a que las piedras volvieran. Había tenido cálculos renales en 3 ocasiones diferentes a lo largo de su vida. Cada episodio era un dolor que la dejaba en cama durante días. Y cada vez que sentía algo raro en la espalda, el miedo regresaba inmediatamente. Su médico le había explicado que su perfil de orina la hacía propensa a seguir formando cálculos si no hacía cambios importantes en su alimentación y en su hidratación. Como parte de su nuevo plan, incorporó las semillas de calabaza sin sal, aumentó su consumo de agua y ajustó otros aspectos de su dieta según las indicaciones médicas.
No ha vuelto a tener un episodio de cálculos desde entonces. No podemos atribuirlo a un solo alimento. Fue el conjunto. Pero las pepitas forman parte de ese escudo que ella construyó con constancia. La forma ideal de consumirlas es cruda o ligeramente tostada, sin sal ni condimentos. Un puñado pequeño, unas 30 semillas aproximadamente, 4 veces por semana es una cantidad razonable y segura para la mayoría de las personas. Si usted tiene antecedentes de cálculos de ácido úrico en lugar de oxalato de calcio, o si ya tiene enfermedad renal diagnosticada, consulte con su médico antes de incorporarlas de forma habitual porque el perfil de cada persona es diferente. Las pepitas construyen un escudo en el interior de sus riñones. Pero ahora quiero hablarle del enemigo más silencioso que existe para la función renal. Un enemigo que no duele, que no se ve, que no produce síntomas pero que destruye sus riñones año tras año sin que usted lo note. Y hay un fruto seco que lo combate con una eficacia que la ciencia ha respaldado con evidencia muy sólida. Hablo de las nueces. Y lo que las hace tan poderosas tiene que ver con algo que ocurre en lo más profundo de su biología. Sus riñones no se dañan de un día para otro. El deterioro renal crónico es un proceso lento, silencioso, que avanza durante años impulsado principalmente por un factor que la mayoría de las personas desconoce, la inflamación crónica de bajo grado. No es la inflamación que usted siente cuando se tuerce un tobillo o cuando tiene una infección. Es algo completamente diferente. Es como un fuego muy pequeño que arde de manera constante en el interior de su cuerpo. No produce llamas visibles. No quema con intensidad. Pero nunca se apaga. Y ese calor constante, ese estado inflamatorio sostenido, va dañando lentamente el tejido renal, los vasos sanguíneos que lo alimentan y las estructuras encargadas de la filtración. Con el tiempo, ese daño acumulativo reduce la capacidad de sus riñones para eliminar toxinas y para mantener el equilibrio de su sangre. Las nueces son una de las fuentes más ricas en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal que existe en la naturaleza. Y esos ácidos grasos tienen una función muy específica dentro de su organismo: apagar ese fuego. Actúan inhibiendo las señales moleculares que mantienen activa la inflamación crónica. Reducen los niveles de citoquinas inflamatorias que circulan en la sangre. Y en el estudio de los 6.000 adultos que mencioné al inicio, se observó que quienes consumían frutos secos con regularidad presentaban niveles significativamente más bajos de proteína C reactiva, que es uno de los marcadores más confiables de inflamación sistémica en el cuerpo. Las nueces contribuyen de manera destacada a ese efecto. Pero hay algo más. Las nueces también contienen antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, ese proceso en el que las toxinas y los productos de desecho que circulan por la sangre generan daño a nivel celular. Cuando ese estrés disminuye, las células renales quedan en un entorno más seguro. Pueden hacer su trabajo de filtración con menos interferencia. Y sus riñones, en lugar de gastar energía reparando daños constantes, pueden dedicarse a funcionar. Déjame contarles sobre doña Lucía. Tenía 64 años cuando vino a verme. Llevaba meses sintiéndose cansada sin razón aparente. Pesada después de comer. Con menos energía de la que recordaba tener. Sus análisis mostraron inflamación sistémica elevada y señales tempranas de que sus riñones estaban bajo una presión considerable. Años de alimentación basada en productos ultraprocesados habían dejado su huella silenciosa. Como parte de un cambio alimentario integral que realizó bajo supervisión médica, doña Lucía comenzó a reemplazar los aperitivos procesados por un puñado de nueces sin sal, combinadas con fruta fresca, varias veces a la semana. Meses después de mantener con constancia todos los cambios de su plan, los marcadores de inflamación en sus análisis habían bajado de manera notable. Y algo más importante, volvió a tener energía suficiente para retomar sus caminatas matutinas con su nieta. Una actividad que había abandonado porque simplemente no le alcanzaban las fuerzas. No fue un milagro. Fue la constancia y el conjunto de decisiones lo que marcó la diferencia. La forma adecuada de consumir nueces es cruda o sin sal, un puñado pequeño 2 o 3 veces por semana. No conviene excederse porque las nueces contienen más fósforo que otros frutos secos de esta lista. La moderación aquí no es opcional, es parte del beneficio. Combinan muy bien con manzanas, con arándanos o con yogur natural. Un detalle importante que vale la pena conocer: las nueces contienen una cantidad moderada de oxalatos. Si usted tiene antecedentes de cálculos renales de tipo oxalato de calcio, consulte con su médico antes de incorporarlas de forma habitual.
Permítame preguntarle algo antes de continuar. ¿Consume usted frutos secos de manera habitual en su alimentación? Escriba el número 1 si ya los incluye con frecuencia. El número 2 si los come de vez en cuando. O el número 3 si casi nunca los consume. Su respuesta me ayuda enormemente a entender los hábitos de nuestra comunidad y a preparar la información más relevante en los próximos vídeos. Las nueces apagan la inflamación que destruye sus riñones en silencio. Pero en la segunda parte de este vídeo le voy a revelar 2 frutos secos más. Uno que protege sus riñones atacando una amenaza que afecta a millones de personas mayores de 60 años sin que lo sepan. Y el último, el que más le va a sorprender, porque la ciencia ha descubierto que protege sus riñones desde un lugar completamente inesperado. No se vaya. Bienvenido de nuevo. En la primera parte hablamos de 3 frutos secos que protegen sus riñones de 3 maneras distintas. Los anacardos reduciendo la carga de fósforo sobre sus vasos sanguíneos renales. Las semillas de calabaza bloqueando la formación de cálculos y protegiendo las células renales del deterioro oxidativo. Y las nueces apagando la inflamación crónica que destruye el tejido renal en silencio durante años. Ahora quiero hablarle de los 2 frutos secos que me faltan. Y le adelanto algo. El cuarto va a resonar especialmente con quienes tienen familiares diabéticos o con quienes sienten que su azúcar en sangre no está tan bien controlada como debería. Y el quinto, el último de esta lista, le va a revelar una conexión que la ciencia apenas está comenzando a entender del todo. Una conexión que nadie esperaba encontrar entre 2 partes del cuerpo que parecen no tener nada que ver. Empecemos con el cuarto fruto seco. Hablo del pistacho. Y para entender por qué el pistacho es tan valioso para la protección renal en personas mayores de 50 años, necesito contarle algo que ocurre dentro del cuerpo cuando el azúcar en sangre se mantiene elevada durante demasiado tiempo. Pon atención a esto porque es uno de los mecanismos de daño renal más frecuentes y menos explicados. Sus riñones están llenos de vasos sanguíneos extremadamente pequeños. Son tan finos que apenas caben unos pocos glóbulos rojos pasando en fila. Y son precisamente esos vasos los que realizan el trabajo más delicado de toda la filtración renal. Cuando el azúcar en sangre se mantiene alta de forma sostenida, ocurre un proceso llamado glicación. Es como cuando el azúcar se calienta en una sartén y empieza a caramelizarse, pegándose a todo lo que toca. Eso mismo hace el exceso de glucosa dentro de sus vasos sanguíneos. Se adhiere a las proteínas de las paredes vasculares, las endurece, las vuelve rígidas y con el tiempo las daña de manera irreversible. En los vasos más pequeños, los que irrigan sus riñones, ese daño reduce lentamente la capacidad de filtración. Año tras año. Sin dolor. Sin síntomas evidentes. Hasta que un día los análisis revelan que la función renal ya no es la misma. Esta es la razón por la que la diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. Y también es la razón por la que controlar el azúcar en sangre no es solo una cuestión de páncreas. Es una cuestión de riñones. Y aquí es donde el pistacho entra con una fuerza que pocos esperarían de un fruto seco tan pequeño. Los pistachos son una de las fuentes más ricas en polifenoles y antioxidantes entre todos los frutos secos. Y los estudios han demostrado que su consumo regular ayuda a reducir el pico de glucosa en sangre después de las comidas. Esto importa más de lo que parece. Porque no es el azúcar en ayunas la que hace más daño a los vasos renales. Son los picos repetidos después de cada comida, esos momentos en que la glucosa sube rápido y baja lento, los que acumulan más daño sobre esas estructuras tan delicadas. Al suavizar esos picos, los pistachos le están dando a sus vasos renales un respiro que se suma día a día, semana a semana. Y hay un segundo beneficio que actúa en paralelo. Los antioxidantes del pistacho combaten directamente el estrés oxidativo a nivel celular dentro de los riñones. Cuando las toxinas que circulan en la sangre generan ese proceso de deterioro celular, los compuestos del pistacho actúan como una barrera que protege las células renales del daño acumulativo. Protección doble. Desde afuera del vaso y desde adentro de la célula. Don Rafael llegó a mi consulta con 69 años cargando un miedo muy específico. Su padre había terminado en diálisis. Y él sabía que si no hacía algo diferente, podría seguir el mismo camino. Sus análisis mostraban glucosa en ayunas en el límite superior de lo normal, lo que muchos llaman prediabetes. Sus riñones todavía funcionaban bien, pero la tendencia en sus análisis anuales iba en la dirección equivocada. Como parte de un plan alimentario que siguió con disciplina bajo supervisión médica,
don Rafael comenzó a incluir un puñado de pistachos sin sal como aperitivo de media tarde, reemplazando las galletas y los dulces que solía consumir a esa hora. Después de varios meses de constancia en todos sus cambios, sus niveles de glucosa postprandial mejoraron de manera notable y sus marcadores renales se mantuvieron estables. No pudo cambiar su historia familiar, pero sí pudo empezar a escribir una historia diferente para él. La forma correcta de consumir pistachos es natural, sin sal ni recubrimientos de ningún tipo. Un puñado pequeño, unas 20 a 25 unidades, 3 o 4 veces por semana es una cantidad adecuada y segura para la mayoría de las personas. Combinan bien con fruta fresca, con queso blanco bajo en sodio o simplemente solos. Y aquí le hago una pregunta. ¿Sabía usted que el control del azúcar en sangre está tan directamente relacionado con la protección de sus riñones? Escriba el número 1 si ya tenía esa información o el número 2 si es algo nuevo que descubrió hoy aquí. Su respuesta me ayuda a saber qué temas merecen más profundidad en los próximos vídeos. Los pistachos protegen los vasos sanguíneos de sus riñones controlando el azúcar. Pero ahora llegamos al quinto y último fruto seco de esta lista. Y le pido que preste mucha atención porque lo que le voy a explicar a continuación es un descubrimiento científico relativamente reciente que ha cambiado la forma en que muchos nefrólogos pensamos sobre la protección renal. Hablo de la linaza, conocida también como semillas de lino. A primera vista, la linaza no parece gran cosa. Es una semilla pequeña, marrón, que mucha gente conoce pero pocos consumen con regularidad. Y eso está a punto de cambiar cuando entienda lo que ocurre dentro de su cuerpo cada vez que la consume. Déjeme explicarle algo que probablemente nadie le ha contado antes. Sus riñones no trabajan solos. Existe una conexión directa entre lo que ocurre en su intestino y lo que le pasa a sus riñones. Los científicos la llaman el eje intestino-riñón. Y es uno de los descubrimientos más importantes de la nefrología en los últimos años. Funciona de la siguiente manera. Cuando la flora intestinal está en equilibrio, cuando las bacterias beneficiosas que viven en su intestino son abundantes y diversas, el cuerpo procesa los alimentos de manera eficiente y produce compuestos que protegen sus órganos. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando las bacterias perjudiciales superan a las beneficiosas por culpa de una alimentación pobre en fibra, del estrés, del uso frecuente de antibióticos o simplemente de los años, ocurre algo que sus riñones padecen directamente. El intestino desequilibrado produce unas sustancias llamadas toxinas urémicas. La más estudiada se llama indoxil-sulfato. Y estas toxinas pasan a través de la pared intestinal, entran al torrente sanguíneo y llegan hasta sus riñones. Sus riñones entonces tienen que asumir una carga extra. Además de filtrar todos los desechos normales del metabolismo, ahora tienen que procesar también estas toxinas que vienen de un intestino en mal estado. Con el tiempo, esa carga adicional acelera el deterioro renal. Y aquí viene lo importante. La fibra de la linaza actúa como un prebiótico natural. Es decir, alimenta específicamente a las bacterias beneficiosas de su intestino. Cuando esas bacterias prosperan, producen unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta que fortalecen la barrera intestinal desde adentro. Una barrera intestinal fuerte impide que las toxinas urémicas pasen a la sangre en grandes cantidades. El resultado es directo. Menos toxinas en el torrente sanguíneo significa menos trabajo para sus riñones. Y menos trabajo acumulado significa un deterioro más lento a lo largo de los años. Pero la linaza tiene un segundo mecanismo de protección que actúa en paralelo. Es una fuente rica en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Y como vimos con las nueces, esos ácidos grasos combaten la inflamación crónica que deteriora el tejido renal de manera silenciosa. Doble protección. Desde el intestino y desde la inflamación al mismo tiempo. Los investigadores han observado que las personas con enfermedad renal crónica en etapas tempranas que siguen dietas ricas en fibra prebiótica presentan una progresión más lenta del deterioro renal. Y dentro de esas fuentes de fibra, la linaza ocupa un lugar destacado. Algunos estudios también han asociado un mayor consumo de fibra soluble con una estabilización más lenta de los niveles de creatinina en pacientes con función renal reducida. No es magia. Es biología intestinal actuando a favor de sus riñones. Y ahora quiero que conozca a Doña Esperanza. Tenía 73 años cuando su médico le dijo algo que la dejó sin palabras. Su creatinina había subido en 3 análisis consecutivos. No de golpe. Solo un poco cada vez. Pero la tendencia era clara y el médico fue directo con ella. Si esa progresión continuaba,
en unos años podría estar hablando de insuficiencia renal. Doña Esperanza no tenía antecedentes de diabetes ni de hipertensión grave. Pero sí tenía décadas de una alimentación pobre en fibra y un intestino que, según sus propias palabras, nunca había funcionado con regularidad. Siguiendo las indicaciones de su médico, incorporó la linaza molida a su rutina diaria. Una cucharada en su desayuno, mezclada con su avena o con un vaso de agua. Ajustó otros aspectos de su alimentación. Aumentó su hidratación. Y mantuvo esos cambios con una constancia que, según ella misma me contó, al principio le costó, pero con el tiempo se volvió tan natural como cepillarse los dientes. En su siguiente control, la tendencia de la creatinina se había detenido. No bajó, porque el tejido renal que ya se perdió no se recupera. Pero dejó de subir. Para ella, eso fue una victoria enorme. Para mí, fue una confirmación más de lo que la ciencia viene diciéndonos con claridad creciente: el intestino y los riñones son aliados. Cuide uno y estará cuidando el otro. La forma más recomendable de consumir linaza es molida, no entera. La semilla entera pasa por el intestino sin ser absorbida completamente. Molerla permite que el cuerpo aproveche todos sus compuestos protectores. Una cucharada sopera al día, unos 15 gramos, es suficiente. Puede mezclarla con agua, con avena, con yogur natural o añadirla a sopas y ensaladas. Eso sí, auméntela gradualmente si no está acostumbrado a consumir mucha fibra. Incorporarla de golpe puede causar molestias digestivas al principio. El intestino necesita tiempo para adaptarse. Y manténgase bien hidratado. La fibra necesita agua para hacer su trabajo correctamente. Si usted ya tiene enfermedad renal crónica avanzada o está bajo supervisión por niveles altos de potasio, consulte con su médico antes de incorporarla, porque cada caso tiene sus particularidades. Hemos recorrido juntos un camino importante hoy. 5 frutos secos. 5 mecanismos distintos de protección para sus riñones. Los anacardos, que reducen la carga de fósforo sobre sus vasos sanguíneos y apoyan el control de la presión arterial. Las semillas de calabaza, que bloquean la formación de cálculos y protegen las células renales del deterioro oxidativo. Las nueces, que apagan la inflamación crónica que destruye el tejido renal en silencio. Los pistachos, que protegen los delicados vasos renales controlando los picos de azúcar en sangre. Y la linaza, que cuida sus riñones desde el intestino, fortaleciendo la barrera que impide que las toxinas lleguen hasta ellos. Ninguno de estos frutos secos reemplaza el tratamiento médico. Ninguno borra el daño que ya existe. Pero incorporados con inteligencia, con la cantidad correcta, de la manera correcta, como parte de una alimentación consciente, pueden marcar una diferencia real en la velocidad a la que sus riñones envejecen. Y eso es poder. El poder de elegir mejor cada día. Antes de despedirme, quiero pedirle algo. Si esta información le pareció valiosa, si le abrió los ojos sobre algo que no sabía, escríbame la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Al hacerlo, busque mi comentario fijado al inicio de todos, porque allí encontrará el enlace para recibir completamente gratis mi guía completa para proteger sus riñones de manera natural. Es un documento que preparé con información práctica, detallada y lista para aplicar desde hoy mismo. No le cuesta nada. Solo escriba riñones en los comentarios y siga las instrucciones del comentario fijado. Y dígame también, de estos 5 frutos secos, ¿cuál va a ser el primero que incorpore a su alimentación? Escríbalo en los comentarios, porque su experiencia puede inspirar a otras personas de nuestra comunidad que están buscando exactamente la misma información que usted encontró hoy aquí. En el próximo vídeo vamos a descubrir cuáles son los alimentos cotidianos que están dañando silenciosamente sus riñones sin que usted lo sospeche. Alimentos que probablemente consume hoy mismo pensando que son inofensivos o incluso saludables. No querrá perdérselo. Si conoce a alguien que cuida su salud renal, a su pareja, a sus padres, a un hijo, a un amigo cercano, comparta este vídeo con esa persona. A veces un gesto simple de compartir puede ser el impulso que alguien necesita para empezar a tomar decisiones diferentes. Dale me gusta a este vídeo para que llegue a más personas que necesitan esta información. Y suscríbase al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos sobre salud y bienestar. Soy el Dr. Sam Ortega. Y recuerde siempre: proteger sus riñones no empieza en el hospital. Empieza en cada decisión que toma en su cocina todos los días. Cuídese mucho.